Mi nombre es el pastor Luzardo Perdón y nos hemos propuesto hacer una serie de videos para que las personas puedan compartir más acerca de Jesús. Si estos videos han sido de bendición para tu vida, por favor compártelo con tus conocidos, porque estamos seguros en lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 14:6. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si no puedes ir al otro lado del mundo a predicarle a tus amigos, simplemente con enviar esta clase de videos, tú y yo ya les estamos hablando, ya les estamos compartiendo la palabra de Dios. Estas tecnologías nos permiten enseñar en los lugares más lejanos. ¿Sabes? Si no has podido suscribirte hasta ahora a nuestro canal, por favor, hazlo ya. Suscríbete, dale like, porque estamos seguros de que hay mucho por qué aprender. Si tienes alguna pregunta, déjala en nuestra sección de comentarios y posteriormente haremos un video donde contestaremos todas las preguntas que se generen. Dios los bendiga. Bueno, ya entrando en el tema, ¿listo? Nuestro tema es conociendo más a Jesús. Vamos a contestar una pregunta bien interesante y es, ¿por qué los gentiles tienen derecho a la salvación mediante el sacrificio hecho por Jesús? Repetimos, ¿por qué los gentiles tienen derecho a la salvación mediante el sacrificio hecho por Jesús? Algo bien importante que tenemos que aclarar primero que todo es quiénes son los gentiles, porque en muchas ocasiones hablamos de los gentiles, pero no sabemos a quién se les llama a los gentiles. O quizás usted ya lo sepa, pero alguna persona que está viendo este video, está recién convertido, es una persona nueva, no sabe quiénes los gentiles, entonces pues vamos a aclarar este tema para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, son todas las personas que no son judíos. Los gentiles son todas aquellas personas que no son del pueblo judío, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el contexto, vamos a mirar como desde dónde arranca todo este concepto, digámoslo así. Eh, Arranca con Noé. Noé tiene tres hijos, ¿cierto? ¿Quién es Noé? Noé fue aquel hombre que construyó el arca para salvarse del diluvio, ¿sí? Pues que Dios le dijo que construyera el arca para salvarse del diluvio. Este hombre, eh, pues con su esposa tienen tres hijos, el nombre de sus tres hijos son Sem, Jafet y Can. Cuando ya se acaba el diluvio, cuando se acaba el diluvio y bajan del arca, descienden, dice la palabra de Dios que todo el mundo fue poblado por las descendencias de estos tres personajes. Entonces miremos, digamos, la descendencia de cada uno de ellos. De Sem nacen todos los que son los judíos y los árabes. Los judíos y los árabes. Podamos dar un ejemplo. No sé si usted habrá escuchado alguna vez cuando dice que Hitler era antisemita. Cuando se utiliza la frase antisemita es que odian a los judíos, o sea, están en contra de los descendientes de Sem, antisemita. Entonces, ya sabemos que de Sem descienden los judíos y los árabes. De Jafet descienden todos los europeos. Bueno, también podemos agregar aquí parte de los asiáticos y americanos, ¿sí? De Jafet descienden todas estas, de todas estas personas. Y de Cam descienden los africanos. De Cam descienden los africanos. Podemos contextualizar un poco con descendiente a los africanos y es que determinado día se entera Noé que uno de sus hijos lo vio desnudo y se levanta Noé y pronuncia una maldición, ¿cierto? Muchas personas creen y muchas personas han predicado que Noé maldijo a su hijo Cam, pero esto no es tan cierto. Noé maldijo fue a su nieto. Cuando vamos a mirar la escritura dice que Noé maldijo a Canaán, no maldijo a Cam. Cam tenía un hijo que se llamaba Canaán. Entonces Noé viene y maldice a Canaán. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Noé maldice a Canaán, el nieto, y no a Cam, quiere decir que le está maldiciendo
toda la generación de ahí en adelante, todos los descendientes. Entonces, de Cam descienden los africanos y la maldición básicamente decía, siervo de siervo serás a tus hermanos. Por eso es que hemos visto que los africanos han sido esclavos de pues, los demás, ¿no? Judíos, árabes, europeos y demás personas. Los africanos han terminado siendo sus esclavos. Aquí hay una maldición severa, no contra el hijo, sino contra toda la descendencia, y la profirió contra Canaán, que era el nieto. ¿Estamos? Entonces, podemos también concluir que ¿quiénes serían los gentiles? Los gentiles serían descendientes de Jafet y los descendientes de Cam, ¿cierto? Entonces, ya vemos aquí ya tenemos el contexto, mejor dicho, de quiénes son los gentiles como tal, ¿cierto? Muy bien, entonces nuestro texto base va a ser el libro de Mateo, del capítulo 1, versículos 1 al 16. En este fragmento de la palabra nos damos cuenta que Judá engendró a fulano, Aram engendró a fulano, y bueno, y empieza a decir que fulano engendró a fulano, bueno, y empieza a decir quién engendró a quién, y generalmente cuando una persona lee esto, le causa un poco podríamos decir que no le parece bien estar leyendo eso y pues como que no le interesa mucho y pasa la hoja. No le ve importancia a que fulano haya engendrado a fulano y después a otro y a otro, ¿cierto? Pero aquí ya escudriñando este capítulo nos vamos a dar cuenta que hay algo muy importante. Aquí hay un secreto del por qué yo como gentil tengo derecho a la salvación mediante el sacrificio hecho por Jesús. Y lo vamos a ver poco a poco. Muy bien. Digamos, el Evangelio de Mateo, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, hay una genealogía. Y esta genealogía es ¿de quién? De Jesucristo. Por eso empieza diciendo, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Qué nos quiere decir con que Jesucristo sea hijo de Abraham y de David, de estos dos grandes personajes? ¿Cuál es la importancia que el escritor quiere empezar esta genealogía resaltando de que es hijo de estos dos grandes personajes para el pueblo judío? Lo primero que nos quiere decir es que cuando dice que es hijo de Abraham, es que nos quiere decir que que Jesucristo viene de descendencia judía, que Jesús tiene descendencia judía. Analicemos esto. Si bien los judíos no vienen literalmente de Abraham, sí vienen de Jacob. Recordemos esa escena donde Jacob está luchando con un ángel y al rayar el alba le dice, no te dejaré si no me bendices, y empieza a luchar con él. Bueno, ya el ángel le dice, bueno, te voy a dar una bendición, y le quita el nombre de Jacob, que significa usurpador, y le pone el nombre de Israel. Entonces ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Entonces, a partir de ahí, ya Jacob tiene 12 hijos, ¿sí? Y estos 12 hijos vienen a ser las 12 tribus de Israel, y de uno de estos, de Judá, es donde nace el Cristo. Entonces vemos que el Señor es de descendencia judía. Además, usted se da cuenta de que en muchos de los pasajes de los evangelios hay frases como Abraham tenemos por padre, o somos hijos de Abraham, ¿cierto? Entonces los judíos llaman a Abraham padre. Por eso es que el escritor enfatiza en que Jesucristo es hijo de Abraham, o sea, le está diciendo es de descendencia judía. Pero también habla de que es descendencia de David. ¿Qué nos quiere decir cuando nos dice que es de descendencia de David? La descendencia de Mateo capítulo 1 es la descendencia de María. Bueno, es la ascendencia de María como tal. O sea, habla la genealogía de María. Entonces queremos decir que María es una princesa porque desciende de sangre real. Quiere decir que ella tiene derecho al trono de David. Pero su hijo es también otro príncipe que también viene de descendencia real y también tiene derecho al trono. Entonces, cuando nos dice que Jesús viene
de David, nos está diciendo que Jesús tiene por su sangre, sangre real y que tiene derecho al trono de David. Por eso es que nosotros vemos que a Jesús en muchas partes lo llaman Jesús el príncipe de paz. Entonces quiere decir que Jesús es un príncipe. ¿Por qué? Porque tiene derecho al trono de David su padre, viene de descendencia real. Bien, aquí vamos a dar cuenta que el Evangelio de Mateo inicialmente es escrito para los judíos, pues todos los gentiles y todos los demás nos beneficiamos de este Evangelio, pero este Evangelio fue escrito para los judíos. Y los judíos en sus escritos, en sus genealogías, no incluían a las mujeres, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo muy importante. Esta genealogía va nombrando los descendientes desde Abraham hasta Jesús. Va nombrando desde Abraham hasta Jesús. Y aquí hay algo muy importante. Hay un aspecto realmente importante y es la inclusión del nombre de algunas mujeres. Si bien no se podía en las genealogías nombrar a las mujeres, el escritor del libro de Mateo incluye a unas mujeres y, bueno, uno puede preguntarse, ¿por qué incluyó a estas mujeres? Vamos a ver por qué incluyó a estas mujeres y la importancia que le quiere dar el escritor a estas mujeres. Bien, ¿por qué razón incluye a estas mujeres? Ellas resaltarían un principio fundamental para la salvación de todos nosotros. Ellas van a darnos a entender un principio fundamental. Es demostrando que Jesús es un samaritano. ¿Qué quiere decir que Jesús sea un samaritano? Si bien Jesús viene de los judíos, así lo dice también la palabra, la salvación viene de los judíos, nos da a entender también de que en este capítulo el escritor nos quiere decir también que Jesús era un samaritano, o sea que la sangre de Jesús había sido mezclada con una sangre que no era de judíos, sino que era de samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? A los samaritanos, o sea, ¿por qué se les pusieron ese nombre de samaritanos? Es porque ellos eran la mezcla de un judío con un gentil. A la mezcla de un judío con un gentil se le llama samaritanos. Miremos un poquito del contexto, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son un grupo étnico y religioso que se consideraba descendientes de las 12 tribus de Israel. O sea, ellos también creían que eran descendientes de la tribu de Israel y efectivamente lo eran. Eran una raza mixta que resultó de la fusión del remanente israelita con los gentiles que los asirios llevaron a la región después de la caída de Israel en el año 722 a.C. No sé si ustedes se acuerden de ese pasaje donde Esdras y Nehemías les dicen, mire, ustedes tienen que dejar a sus esposas porque la ley dice y enseña que no podemos mezclarnos con los gentiles. Entonces, decidan, se van con sus familias o abandonan a sus familias y siguen a Dios. Dice que muchos de ellos dejaron a sus familias, a sus esposas, a sus hijos y llorando llegaron, pero con el deseo de agradar a Dios. Otros no dejaron a sus familias, sino que se fueron con sus familias y se asentaron en otro lugar y estos son los que hoy llamamos samaritanos, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver, si ustedes ven a través de los evangelios, los judíos y los samaritanos no se querían entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos decían, nosotros somos de sangre netamente judía y ustedes son una mezcla, son mestizos, ¿sí? Entonces, por eso no se llevaban entre sí. Entonces, un samaritano es la mezcla de un judío con un gentil, o sea, un mestizo. Mujeres son muy importantes y las vamos a ver a través del capítulo 1, ¿sí? Entonces, miremos quiénes son estas mujeres. En el versículo 3 se menciona a una mujer llamada Tamar. Esta mujer, Tamar, es muy importante. Miremos en Mateo 1:3, dice, Judá engendró de Tamar a Fares, de Tamar
a Fares. Pero, ¿quién es esta mujer? Tamar es una mujer cananea. Quiere decir que es una mujer no judía, o sea, una gentil. Y eso, si usted quiere profundizar un poco más acerca de Tamar, puede mirarlo en el libro de Génesis, capítulo 38. Esta mujer, miremos un contexto de ella. Judá se llegó a esta mujer que estaba junto al camino, ¿sí? Recordemos que Judá tuvo un hijo y se casó este hijo mayor con Tamar, pero el muchacho murió y no le dejó a Tamar descendencia, no tuvo hijos con ella. La ley decía que si el mayor moría y no dejaba descendencia, entonces el siguiente hijo en la lista, o sea, el segundo hijo, tenía que casarse con esta mujer y el hijo que tuviese sería no de él, sino del mayor. Entonces, así pasó, el hijo mayor de Judá se casó con Tamar, muere y no le deja descendencia, va al segundo, muere, tampoco le deja descendencia, y entonces Judá dice, no, espérate un momentico, el hijo que tengo es muy joven aún, entonces espérate que crezca un poco más y después te lo doy. Posteriormente el muchacho crece, pero Judá no se lo entrega a Tamar como esposo. Entonces esta mujer, al ver que queda sola, abandonada y que no le cumplen la promesa, se atavía de ramera, o sea, se viste como una prostituta y espera a Judá en el camino, junto al camino. Pasa Judá efectivamente, ella lo seduce y bueno, tienen relaciones íntimas. Él tuvo a esta mujer por ramera, pero en realidad era su nuera. Tamar era la nuera de Judá, pues se mete con el suegro y de esta unión nacen unos gemelos que son Fares y Zara. Entonces aquí ya nos damos cuenta que en la sangre de Jesús, ¿cierto? La sangre que es de nuestro Salvador ya ha sido una sangre mezclada. Cuando hablamos de una sangre mezclada es que no es de 100% judío, sino que ya la sangre queda mezclada por una mujer cananea, o sea, una mujer gentil. Esto quiere decir que Jesús no solamente su sangre fue judía, sino que ya hay la inclusión de una mujer cananea, por ende, cuando su sangre es mezclada, automáticamente Jesús pierde esa sangre 100% judía y ahora entra en una sangre que es de samaritano, o sea, ya mezclada. Sigamos viendo a otras mujeres que están en este capítulo. En el capítulo 5 se menciona a dos mujeres. Una de ellas es Rahab y la otra es Ruth. Bien, miremos Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab. Perdón, Salmón engendró de Rahab a Booz y Booz engendró de Ruth a Obed. Entonces, miremos a estas mujeres, ¿quiénes son? ¿Cierto? Analicemos una a una. ¿Quién es Rahab? Si usted quiere profundizar un poco más, lo puede hacer en el libro de Josué, capítulo 2, del 1 al 21. Rahab es una mujer de Jericó, es una mujer no judía, por ende gentil. Rahab era una mujer ramera que protegió a los espías enviados por Josué a Jericó. Ella los ayudó a escapar descolgándolos por uno de los muros de la ciudad, pero les pidió que al destruir la ciudad, ella y su familia fueran salvos. De toda esa ciudad, solo a ellos salvó Dios. Cuando aquel episodio en que Josué lleva al pueblo y van a destruir los muros de Jericó, antes de esto, unos espías habían ido y los iban a capturar. Rahab los esconde y los ayuda y les hace prometerle que cuando sea destruido Jericó, ella y su familia fuesen salvos. Entonces, cuando efectivamente Dios destruye a Jericó, solamente la torre donde vivía Rahab, que estaba ahí, Rahab y su familia, solamente esta no fue destruida. Pues, parafraseando un poco, la muchacha baja de la torre, inmediatamente Salmón se enamora de ella, ¿sí? Y
se casa con ella y al casarse con ella nace Booz. Ahora aquí tenemos que darnos cuenta que Rahab era una mujer de Jericó, o sea, una no judía, era una gentil, y seguimos dándonos cuenta que la sangre de Cristo ya fue que mezclada otra vez, sigue estando mezclada por otra gentil. Entonces seguimos comprobando que Jesús es un samaritano. Pero bien, veamos la segunda mujer que aparece en el versículo 5, que es Ruth. ¿Quién es Ruth? Usted puede profundizar un poco más en el libro que lleva por nombre del mismo nombre de la mujer, que es el libro de Ruth. Y aquí en este libro vemos que Ruth es una moabita. Una moabita, lógicamente, es no judía, ¿cierto? Por ende es una mujer gentil. ¿Quién es esta mujer? Ruth fue la nuera de Noemí. Recordemos que Noemí tuvo dos hijos, Malión y Quelión, se fueron a Moab, escapando de la hambruna que había en Israel, y ahí se casaron sus dos hijos con moabitas. Una de estas moabitas era Ruth. Posteriormente mueren los muchachos, mueren, y quedan las dos nueras con Ruth y dicen, nos vamos para Israel. Una de ellas desiste, parte del camino desiste, pero Noemí renuncia a sus costumbres, renuncia a sus dioses, a su familia y a su tierra para no abandonar a su suegra e ir a una tierra desconocida para ella. Esto es que vemos en el libro de Ruth que dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces ella renuncia a todo esto y se va con la suegra a acompañarla, y allí empezó a trabajar en una hacienda que era propiedad de Booz, que posteriormente, pues después de varios sucesos, ellos pues se enamoran, se casan y se convierten en los bisabuelos del rey David. Entonces aquí vemos que otra mujer no judía entra y sigue ratificando el mestizaje de la sangre de Jesús, o sea que Jesús es un samaritano. Muy bien. Nos damos cuenta también que en el versículo 6 se menciona que Salomón nace de Betsabé y el rey David. ¿Quién era Betsabé? Betsabé había sido la esposa del rey Urías. Perdón, la esposa de Urías el Eteo. Urías era uno de los comandantes del ejército del rey David, ¿sí? Usted puede complementar un poco más en 2 de Samuel, capítulo 11, y en 2 de Samuel, capítulo 12. Vemos que Betsabé era una mujer etea, no judía, por ende es una gentil. Betsabé era la mujer que se estaba bañando en el patio de su casa y el rey David estaba por allá en la terraza dando vueltas, la ve a lo lejos, ¿sí? Se estaba paseando por la terraza del palacio, la vio, la codició y comete adulterio con ella. El rey manda a matar a Urías, que es el esposo de esta mujer, porque pues al tener relaciones con ella, la muchacha queda embarazada. Entonces el rey pues cuando recibe la noticia, pues manda a matar a Urías para poder encubrir el pecado. Pasado el tiempo del embarazo, el niño nace, pero Dios le quita la vida como forma de castigo al rey. Obviamente ya el rey se había casado con ella porque pues ya Urías había muerto, entonces ya él la coge, se casa con ella y al tomarla como esposa, pues poco tiempo después el rey y ella tienen un hijo, el segundo hijo, el primero muere, pero el segundo sí nace con vida, entonces el segundo le ponen por nombre Salomón y es quien viene a ser el sucesor del rey David. Bien, sigamos mirando porque también aparece en el versículo 7, se menciona que Salomón engendró a Roboam. Miremos, dice Mateo 1.7, Salomón engendró a Roboam. Si bien aquí no menciona quién es la mamá de Roboam, ¿cierto? Aquí no menciona ninguna mujer, pero en el libro de Reyes nos dice que la mamá de Roboam era una mujer gentil. Usted puede complementarlo y verificarlo en Reyes, Primera de Reyes 14:31. Nos habla de que Naama era una mujer amonita, o sea, era no judía, una mujer gentil. Miremos Primera de Reyes 14:31. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres
en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Entonces aquí nos está diciendo que la mamá de Roboam era una mujer amonita, o sea, una gentil. Quiere decir que David no solamente se casa con la mujer de Urías, nace Salomón, sino que Salomón también coge una gentil y tiene a Roboam como hijo, ¿cierto? Entonces, vemos aquí otra mujer que es gentil y hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Bien, y vemos posteriormente en el versículo 16 se menciona a la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es la madre de Jesús. Es una mujer judía. Esta mujer sí es 100% judía. Y esto lo vemos en Lucas 1:30 y 31. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí estamos viendo que la madre de Jesús se llama como María. Y estamos viendo que es una mujer netamente judía, 100% judía. Entonces, aquí hay algo bien interesante que tenemos que mirar. Esto es realmente importante para nosotros hoy. Esta genealogía, al mostrar a estas mujeres extranjeras y a María, que es judía, nos está revelando que la sangre de Jesús no fue únicamente judía, sino que también es una sangre gentil, o sea, también pertenece a los gentiles. ¿Por qué? Porque su ascendencia, ¿sí? En las personas que estuvieron antes que él, en ellos había sangre gentil, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que es un samaritano. No solamente fue sangre judía, sino que también había sangre gentil. Y aquí hay un cuadro que nos muestra, por ejemplo, Tamar, Raab y Betsabé eran cananeas, Ruth era moabita, Naama, amonita. Estas mujeres son gentiles, o sea, no judías, pero también hay una mujer, María, que es judía. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Jesús tiene sangre gentil y tiene sangre judía. Entonces aquí es por esta razón que tenemos el derecho legítimo a la salvación. ¿Por qué? Porque su sangre, la sangre de Cristo, redime que tanto a judíos, porque tiene sangre judía, pero también nos da el derecho a nosotros, los gentiles, de ser salvos por su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo también había sido mezclada con sangre gentil. Esto no es una casualidad. Dios permite que estas mujeres sean incluidas en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque quiere salvar tanto a los judíos como a los gentiles. Por eso es que Jesús es mi pariente cercano. ¿Sí? Recuerden que en el libro de Levíticos, en 25, 48 y 49, nos habla acerca de la redención. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará. Después que se hubiere vendido, yo estaba vendido al pecado, era esclavo del pecado, ¿cierto? Pero mi hermano, dice, uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Quién fue el que me rescató? Me rescató Jesús. ¿Cómo? Por eso es que nosotros lo llamamos que Él es nuestro hermano mayor. Dice, uno de sus hermanos lo rescatará. Efectivamente, mi hermano mayor pagó el precio para que yo hubiese sido rescatado. Dice el 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Yo no tenía con qué pagar. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Yo era esclavo del pecado. Pero un pariente, mi pariente más cercano, que fue mi hermano mayor, fue el que vino y pagó con su sangre. Pagó a través de 33 años en santidad.
Él pagó con santidad, Él pagó con sangre, Él pagó con carne, con piel. Él pagó 3 días y 3 noches en el Hades. Entonces, Él pagó toda mi deuda. Por eso es que nosotros, por esta razón, nosotros tenemos el derecho legítimo a la salvación. Porque Él salva a los judíos, porque era el pariente de ellos, pero también nos salva a los gentiles porque también es nuestro pariente, porque en su sangre hay sangre judía y sangre gentil. Espero que esta explicación de Mateo capítulo 1 haya sido de mucha edificación para sus vidas. Comparta este video por favor con otras personas para que otros también sean edificados. Aquí están nuestros datos. Si tiene alguna pregunta puede escribirnos en la parte inferior de este canal. Puede dejarnos sus comentarios. Si es de edificación este video para su vida, déjenos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, háganos las preguntas que estaremos muy atentos a responderlas. Posteriormente haremos un video donde contestaremos las preguntas que nos hagan. Y bueno, no resta sino decirles Dios les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y esperamos que este video haya aclarado muchas de sus dudas y que haya sido edificante.